a que lo que estamos viendo como tal y que vamos a seguir viendo es la parte de qué es lo esencial para el cristianismo, cuáles son los pilares que sustentan todo lo que es nuestra fe, ¿no? Y entonces observamos primeramente qué es lo que significaba hacer teología, observamos qué es lo que significaba la palabra de Dios, cuáles son las características que lo definían. Y había una característica más que va a ser como la característica puente que nos lleva al tema que vamos a estar observando ahorita. Pero quiero que observemos un poquito alrededor de qué es lo que significa esto. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, Dios nos habla acerca de cómo es que es esta escritura, ¿no? Nos dice, esta escritura es inspirada por Dios, o sea, es respirada por Dios. Esta escritura es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, ¿sí? Para que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para realizar toda buena obra, ¿sí? Ahora, ¿de qué nos habla la escritura? Ahí es donde entra la última característica. Nos habla acerca de un tema central que comienza desde la primera página hasta la última página. Es acerca de la creación de Dios que es redimida por una sola persona, por Cristo Jesús, ¿no? Y a través de esta redención en Cristo Jesús es que nosotros llegamos a conocer a Dios, es que nosotros tenemos este impacto de Dios en nuestras vidas por el cual somos cambiados en nuestro interior para ser nuevos y a través de eso, amigos, poder estar viviendo una vida completamente dedicada a Dios, ¿sí? Dios es el centro, Dios es todo, ¿sí? Y entonces, el tema que vamos a estar observando estas próximas semanas es Jesucristo, ¿sí? Es Jesucristo, su centralidad dentro de las Escrituras. ¿Qué es lo que nos menciona las Escrituras acerca de Jesucristo? Nos habla acerca de su deidad, nos habla acerca de su encarnación, nos habla acerca de su oficio como rey, como sacerdote, como profeta, nos habla acerca de su resurrección, acerca de su ascensión, acerca de su trono que está situado a la diestra del Padre, acerca de su regreso, ¿sí? Y podemos continuar con esto, porque como bien dijo Jesucristo, a sus dos discípulos que estaban en el camino en Emaús, perdón, les dijo, la escritura habla toda acerca de mí, ¿no? La escritura, los escritos de Moisés, los salmos, los profetas, todos estaban hablando de una forma directa o indirecta acerca de Jesucristo, ¿sí? Y me emociona entonces mucho lo que vamos a hablar ahorita. Voy a darles una pequeña introducción acerca de por qué es bueno que nosotros conozcamos a Cristo y estudiemos acerca de Cristo, de su persona y de su obra, ¿sí? De su persona, quién es Él, y de su obra, qué es lo que realizó y qué es lo que realiza, ¿sí? ¿Quién es Él y qué es lo que realiza? ¿Va? Entonces vamos a comenzar con esta idea en un tema que se titula Introducción. No es el mejor título, pero ustedes pueden mejorarlo, ¿sí? Entonces vamos a comenzar a hablar de el valor del estudio de Jesucristo, ¿sí? Entonces, comencemos con una pequeña idea, ¿sí? Hebreos capítulo 12, versículo 2, nos habla acerca de la vida cristiana, ¿sí? Si pueden, búsquenlo en sus Biblias. La voy a colocar también aquí en la pantalla para que puedan observarlo. Hebreos capítulo 12, versículo 2, ¿ok? Hebreos 12, 2. Y lo voy a compartir aquí también con ustedes. Aquí está. Nada más para que tengan el contexto, Hebreos 12 nos está comenzando a hablar justo después de lo que sucedió en el capítulo 11, ¿no? Que eso se conoce como los héroes de la fe. Entonces, los héroes de la fe son gente que fueron creyentes, que vivieron una vida completamente dedicada a Dios, o en otras palabras, vivieron una vida de fe, ¿sí? Y entonces, después de que ellos viven esta vida de fe, en el capítulo 12 comienza un llamado a que nosotros también vivamos una vida de fe. Así como lo vivieron ellos, así que también nosotros vivamos una vida de fe, ¿sí? Y entonces dice el versículo 1, por tanto, nosotros también teniendo en derredor o teniendo de testigos una gran nube de personas, de testigos aquí dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia, y aquí pone un nombre para lo que es la vida de un cristiano. La vida de un cristiano se conoce como la vida de fe, como la carrera de fe, ¿sí?
es la carrera que tenemos nosotros por delante, ¿sí? Ahora chequen la forma en la que se corre esta carrera de fe. Si ustedes son cristianos, tú y yo estamos corriendo esta carrera de fe, ¿sí? Y la cosa de esta carrera es que tiene que ser una carrera que tenemos que acabar y que tenemos que estar corriendo de forma adecuada. Y la primera parte de esto era, quítense el peso de las cosas que no valen la pena tener con nosotros. Si ustedes piensan en esta idea de alguien que está corriendo, usualmente ustedes no correrían con una mochila o no correrían más que con las cosas necesarias. Quizás correrían con un agua en la mano o la dejarían en el suelo para que no les pesara y para que pudieran seguir corriendo, ¿no? Y aquí dice, hay cosas que nos están asediando, hay cosas que nos están pesando que nosotros tenemos que quitar, ¿sí? Todas las cosas que estamos viendo nosotros que no son importantes, las series de televisión, las relaciones malas, la forma en la que nosotros podemos estarnos concentrando y estresando o poniendo ansiosos o aún pensando y reflexionando en cosas que no tienen ningún sentido. Y aparte de eso, tenemos también pecado que nos está asediando, un pecado que está como si fuera un león que se va a lanzar sobre nosotros, ¿no? Y que nos va a tirar para que nosotros caigamos de esta carrera. En cambio, lo que tenemos que hacer nosotros es que tenemos que correr sin ese peso y correr con paciencia y correr con nosotros poniendo nuestros ojos en Jesucristo. ¿Sí? Entonces, esta es la idea. Nosotros como cristianos, si queremos vivir una vida de fe que sea adecuada, una vida de fe que complete su carrera, una vida de fe que sea exitosa y sea completada, tenemos que poner nuestros ojos en Jesucristo. No podemos realizar esto y no podemos ser cristianos si no estamos colocando nuestros ojos en Jesucristo. ¿Sí? Hay muchos que se llaman cristianos que colocan sus ojos en reglas. Hay muchos que se llaman cristianos que colocan sus ojos en una filosofía de vida. ¿Sí? O hay muchos que colocan sus ojos en experiencias. ¿Sí? Reglas, filosofía de vida, experiencias. Pero no colocan sus ojos en Cristo. ¿Sí? Y si no se colocan en Cristo, entonces todo se pierde. Porque para una vida cristiana, absolutamente todo es Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo es tanto, chequen lo que dice el versículo, el autor, el que, el que creó esta vida de fe. ¿Sí? Él es el que comenzó esta idea de cuál va a ser la vida cristiana. ¿Sí? Él hizo esa autoría, él la comenzó con su muerte en la cruz, permitiéndoles a la gente tener vida. ¿Sí? Y además de eso es el consumador, es el que permite que esta carrera de fe sea terminada. ¿Sí? Por tanto, nosotros si queremos vivir una vida que sea para Dios, tenemos que ver a aquel que creó esta carrera y aquel que puede terminarla, y a través de esa idea, nosotros, dice el versículo, así como Jesucristo, menospreciamos el oprobio, o sea, hace todas las cosas que puedan ir en contra de nosotros, y nos vamos y cumplimos esta carrera hasta como Jesucristo, estar a un lado de Dios. ¿Sí? Aquí nos dice Jesucristo, viendo hacia adelante, Él sufrió la cruz, vivió esta vida de fe, ¿sí? Menospreció lo que sea que estaban diciendo las personas acerca de Él, y cumpliendo con su prometido, Él llegó y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sí? Se estableció como rey arriba de todos los creyentes y recibió una herencia que es eterna. Y así nosotros, mirando a Jesucristo, vamos a conseguir una herencia que es eterna, como hijos adoptados, como personas que han sido rescatadas en Cristo, ¿sí? En Cristo. Por tanto, nosotros tenemos que mirar a Jesucristo y tenemos que buscar conocerle, tenemos que buscar también de forma ansiosa nosotros estar en una relación junto con Él y estar viviendo a la forma de Él. ¿Sí? Y tenemos que entonces conocer quién es Él. Tenemos que tener un conocimiento firme de quién es Él. ¿Sí? Entonces, amigos, primera idea aquí, no limiten la forma en la que ustedes están avanzando. No sean cristianos que buscan simplemente cosas terrenales. Sean personas que están buscando cosas celestiales, que están buscando cosas más grandes de las que hay aquí en esta tierra. ¿Sí? Romanos capítulo 2 nos menciona
No voy a ir a verlo, pero Romanos capítulo 2 nos dice literalmente, nosotros, los que obtienen vida eterna, es porque ellos buscan gloria, honor, ¿sí? Buscan gloria, honor e inmortalidad. Y yo quiero que nosotros seamos de ese tipo de personas. Y para ser ese tipo de personas tenemos que mirar a Jesucristo y tenemos que adquirir un amor tremendo por Él, estar buscando a Jesucristo, buscar su gloria, buscar el honor de estar a un lado de Él, buscar una inmortalidad que solamente proviene de Él y que eso es a lo que nos está guiando, que no nos estemos dejando llevar por todo lo que busca el mundo. El mundo busca cosas que le llama éxito, pero son cosas que perecen y son cosas que caen y que no llegan a nada más. Más bien nosotros tenemos que buscar así como Jesucristo buscaba en Juan 17, en su oración en la cual antes de ser traicionado y ser sacrificado, Jesucristo dijo en Juan 17:24, dando su corazón en una oración, él dijo, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Y si Jesucristo quería eso para los que le entregó Dios, para los creyentes, nosotros también tenemos que anhelar eso como los creyentes. También anhelar nosotros poder ver la gloria que le ha dado el Padre al Hijo y que nosotros podamos estar compartiendo de esta gloria junto con Él. ¿Ok? Que ese sea nuestro deseo. ¿Okay? John Owen, un teólogo puritano, él dijo en una ocasión, uno de los más grandes privilegios y ventajas de los creyentes, ambos en este mundo y en la eternidad, consisten en poder ver la gloria de Cristo. ¿Sí? Entonces veámoslo como eso, ¿sí? Como un privilegio, como una ventaja, poder observar, poder estar viendo la gloria de Cristo. ¿Sí? Creo que ya puedo entrar. Bueno, que estar viendo la gloria de Cristo y presionar para poder conocer a este Jesucristo, ¿sí? ¿Ok? Que Jesucristo sea, poco antes en el pasaje, que Jesucristo sea nuestra vida eterna. Chequen, el versículo 3 es uno de los versículos más importantes dentro de todas las escrituras, porque nos habla acerca de la vida eterna y la define de una forma, y define, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocer a Jesucristo, vida eterna, a través de conocer a Jesucristo, conocer al único Dios verdadero, y esa es la vida que nosotros queremos. ¿Sí? O Filipenses, capítulo 3, versículo 8, que habla acerca de Pablo y su deseo de dejar todas las cosas atrás, ¿sí? Cualquier cosa, literalmente Pablo era una de las personas más avanzadas de su tiempo. Tenía muchas cosas que podía él destacar arriba de todas las demás personas. Era un ciudadano romano, era alguien que era estudiado, alguien que tenía muchos derechos, que tenía mucho que podría decir, esto es parte de mí, y en vez de eso él estimaba todas las cosas que él tenía como absolutamente nada, y decía en el versículo 8, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Sí? Todas las cosas son pérdida, o en la traducción un poquito más explícita, son excremento por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Sí? Mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo como basura. Esta es la parte del excremento. Para ganar a Cristo. ¿Sí? Que nosotros tengamos esa idea de la excelencia del conocimiento de Cristo y no la dejemos ir. Que nosotros veamos que eso es más importante que cualquier otra cosa y que nosotros nos estemos deleitando y en este festín que nosotros tenemos en las Escrituras, de poder probar del pan de vida, de poder saborear también del agua que nos quita toda la sed, ¿sí? Que nos provee de una sed santa que es llenada en todas ocasiones. ¿Sí? No sé si les ha pasado a ustedes cuando de repente tienes una sed increíble en tu vida y de repente tomas un agua así bien fría y está extremadamente fresca y sientes una llenura tremenda. Así es Jesucristo. Él en el capítulo 4 de Juan habla de cómo es que es un agua
a través de la cual nadie más tendría sed. Y no es porque no probaríamos más de Jesucristo, sino que Él proveería una sed santa que iba a ser llenada en una y otra y otra y otra ocasión, y siempre iba a ser llenada con el agua viva de Jesucristo. ¿Sí? Entonces vamos a ver seis razones por las cuales, por las cuales tiene valor el estudiar acerca de Jesucristo, ¿ok? El conocer quién es Jesucristo, su persona y su obra. 6 razones, ¿ok? Primera razón, ¿por qué Cristo es un tema central? Cristo es un tema central. Cristo es un tema central, ¿sí? En el centro del cristianismo, que es algo que he estado diciendo ahorita, se encuentra el Evangelio. Y en el centro del Evangelio se encuentra Jesucristo. Es importante que veamos eso, ¿sí? En el centro del cristianismo se encuentra el Evangelio. En el centro del Evangelio se encuentra Jesucristo. Porque como nos menciona, por ejemplo, Romanos, capítulo 1, el Evangelio es el Evangelio, versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Porque, como nos menciona también Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al versículo 4, que es una exposición del Evangelio de forma muy concisa, una de las más bonitas que existen dentro de todas las Escrituras. Y aquí nos dice, aquí os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. ¿Cuál es este Evangelio? Este Evangelio es, chequen, versículo 3, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas y a los 12, y después se apareció a más de 500, después se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último, como en abortivo, se me apareció a mí. ¿Lo checaron? Todo el Evangelio revolvía alrededor de Jesucristo. Y las Escrituras, las que provenían antes del Nuevo Testamento, los menciona en 2 ocasiones. Fue conforme a las Escrituras que murió, fue conforme a las Escrituras que resucitó. Estaban hablando todas acerca de Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el punto central del Evangelio? Que Cristo murió, que Cristo fue sepultado, resucitó, se presentó y ahorita ya está arriba y ascendió. Es el punto principal, son las buenas noticias, estas, el Evangelio, acerca de Jesucristo o acerca de su Hijo, ¿sí? O chequen el versículo 2 de 1 Corintios 2, versículo 2, ¿sí? Pablo estaba determinado a predicar solamente una cosa, y esa era la importancia que le estaba dando. Es un tema tan central que cuando Pablo se movía de iglesia a iglesia, la cosa que él quería predicar y la cosa que quería que todos se llevaran con esto era el versículo 2. Dice, no me propuse a saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Sí? Esto es lo esencial, lo principal. ¿Sí? Ahora sí, chequen el camino de Maús. Lucas capítulo 24, versículo 25 al 26, que les dice Jesucristo a sus 2 discípulos que se entraban en ese camino, les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrar en su gloria? Versículo 27, y aquí nos señala de qué hablan las Escrituras, comenzando desde Moisés y siguiendo hasta los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que él decía, lo que de él decían, perdón, ¿sí? Lo que de él decían. O versículo 44 de este mismo capítulo. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y estas 3 figuras, la ley, los profetas, los salmos, hacían referencia a cada una de las partes del Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces, haciendo referencia a través de esas 3 divisiones, hacían referencia a la enteridad de todo el Antiguo Testamento. ¿Sí? Estaba diciendo, todo el Antiguo Testamento habla principalmente acerca de mí, ¿sí? O lo habla de forma no explícita, haciendo referencia a sombras, haciendo referencia a cosas que son necesarias para que ustedes puedan llegar a conocerme a mí. ¿Sí? Un ejemplo de eso también son las leyes. Las leyes, nos dice Gálatas capítulo 3,
habían sido colocadas para el pueblo, de modo que esas fuesen como un tutor, como alguien que estuviese cuidando a las personas en lo que llegaba la simiente que era Jesucristo. Y a través de estar cuidando de ellas, estaban llevándolo a estas personas a esperar a Jesucristo, a que vieran su pecado, a que vieran su grande necesidad y conociesen a Jesucristo. ¿Sí? La ley era un medio por el cual se estaba reforzando el evangelio que había sido predicado desde las primeras páginas de las Escrituras, ¿sí? Que hacían referencias todas a Jesucristo. ¿Sí? O esta misma idea en Génesis capítulo 1 aún nos revelan después las Escrituras. En Génesis capítulo 1 todo lo que fue creado ya había sido ordenado de modo de que fuese dedicado a Jesucristo. Si fuese dedicado a Jesucristo, todo está hecho y arreglado para que fuese redimido, para que fuese vista la gloria de Jesucristo, para que todo fuese entregado. O chequenlo como es que lo coloca Colosenses, capítulo 1, versículo 16 al 18. Colosenses capítulo 1, versículo 16 al 18, hablando acerca de la creación, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado, y aquí está la idea, por medio de él y para él, ¿sí? Para que él tenga preeminencia arriba de todas las cosas. Nos continúa diciendo estos versículos. Chequen. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y aquí está. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo, tenga él la preeminencia. Él es el primero de todas las cosas, ¿sí? Y entonces, a pesar de que nosotros no lo veíamos en Génesis capítulo 1, él estaba ahí. Él fue por el que fue obrado todas las cosas y para él fueron creadas todas las cosas. Primera página de las Escrituras, última página de las Escrituras y todo lo que está en medio enfocado en un solo tema, un tema central para cada uno de nosotros. 2. Cristo es un sujeto polémico. O otra razón por la cual estudiar es porque Cristo es polémico. Cristo es polémico. ¿A qué me refiero con eso? Es tan importante nosotros que estudiemos por el hecho de que es tan central, así como lo es por el hecho de que el mayor enemigo que tiene Jesucristo va en contra de que nosotros conozcamos a Jesucristo. ¿Sí? Por eso es que es polémico, porque hay alguien que está yendo en contra de él de forma activa. Chequen esta idea. Dice Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, haciendo referencia a Satanás, ¿ok? Dice, Satanás se llevó una tercera parte de las estrellas del cielo, los arrojó sobre la tierra, esto hace referencia a los ángeles, se llevó una parte de los ángeles, los arrastró sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, ¿sí? A fin de devorar a su hijo, tan pronto naciese. ¿Okay? Si ustedes checan las escrituras, la forma en la que se presenta a Jesucristo en su encarnación es atacado de forma inmediata. Satanás va y se coloca detrás de Herodes y entonces quiere exterminar a Jesucristo desde el momento de su nacimiento y realiza una y otra ocasión y otra para poder aniquilar a esta persona. Ahora, Jesucristo está fuera del alcance ahorita de Satanás, ¿sí? O sea, ya lo intentó mientras él estaba en su encarnación, pero ahorita está exaltado, está lejos de la forma en la que Satanás puede actuar, porque Satanás es el príncipe de la potestad del aire, o es el rey de este siglo, o sea, gobierna arriba de la tierra, pero él no está gobernando en el cielo. Nos dice el versículo 5, su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ya no se encuentra aquí en la tierra, pero ahora Satanás ocupa su tiempo y ocupa todas sus habilidades y ocupa todas sus fuerzas para poder ir no en contra de Jesucristo, sino en contra de los que dan testimonio de Jesucristo, ¿sí? En contra de las personas que están hablando acerca de Jesucristo. Nos dice el versículo 17 de este capítulo también, por ejemplo, el versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, ¿sí?
aquellos que surgieron de la mujer de Israel, surge la iglesia de Jesucristo, ¿sí? O también los judíos que creen, ellos están testificando, siguiendo a Dios, y el dragón se lanza contra ellos para buscar también exterminarlos, ir en contra de sus ministros, ¿sí? O lanza ministros, Satanás, para poder ir en contra de todo su rebaño. O sea, lanza a sus propios profetas, lanza a sus propios apóstoles, lanza a sus propios maestros, todos los maestros que son malignos, que están predicando otro evangelio, que están predicando, como dice 2 Corintios, capítulo 11, versículo 3 al versículo 4. 2 Corintios, capítulo 11, versículo 3 al versículo 4, dice, perdón, versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, están predicando a otro Jesucristo, ¿sí? A otro Jesús, un Jesús que no es el verdadero Jesús, que en el que nosotros hemos predicado, o si recibisteis otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, ¿sí? No está haciendo referencia a estos maestros, y está diciendo ellos predican otro Jesucristo, predican otro espíritu, tienen otro espíritu, perdón, y predican otro evangelio. Ellos están lanzándose en contra de Jesucristo también. No solamente Satanás, sino que Satanás utiliza maestros. Y a través de maestros también va en contra de las personas que están siguiendo a Jesucristo, ¿sí? O los ataques constantes que se ubican en contra de la doctrina de Jesucristo. Esa es una tercera forma de ataques que hay. Está atacando Satanás a su hijo, está atacando los ministros, su iglesia, y a través de estos ministros llegan doctrinas, conocimientos distorsionados acerca de Jesucristo. Entonces vemos en la historia del primer siglo y hacia adelante que surgen una y otra ocasión, surgen ataques a la divinidad de Jesucristo, surgen ataques a su humanidad, surgen ataques que dicen que Él era solamente una ilusión, que no se había puesto de forma humana, de forma real, sino que simplemente era algo transitorio. Ataques que dicen que Él no existió, ataques que dicen y pueden seguir llenando esto una y otra ocasión, ¿sí? O simplemente que cortan la idea de quién es Jesucristo en verdad, ¿sí? Para poder presentarnos a alguien que no es Jesucristo, ¿okay? Entonces tenemos que estudiar nosotros este tema, por qué es tan atacado, hermanos, que nosotros tenemos que conocerlo bien para poder darlo bien y también conocerlo bien primero para nosotros recibir bien a Jesucristo. ¿Quién es en verdad Jesucristo? ¿Sí? 3. También tenemos que ver nosotros, entonces, que es un tema necesario, es un tema necesario, es un tema central, es un tema polémico, pero es un tema necesario, ¿sí? Porque podemos tener errores doctrinales, hermanos, de un montoncísimo de cosas, ¿sí? Unos pueden ser amilenialistas, igual no saben qué significa eso ahorita, pero ahorita lo explico leve, amilenialistas o premilenialistas, o se fue como se llama el otro, postmilenialistas. Estos hacen referencia a cuál es tu postura en relación al milenio de Apocalipsis, ¿no? Pero esos temas finalmente no nos van a llevar a perder el alma. Pero la visión que nosotros tenemos de Jesucristo, al ser un tema tan central, es una doctrina que si no la tenemos de forma correcta, si nosotros creemos en otro Jesucristo, en otro Jesús, entonces nosotros podemos perder nuestra alma, ¿sí? Podemos llegar nosotros a la muerte. Necesitamos conocer en verdad cuál es su persona y cuál es su obra, porque esto es tan necesario. De modo que Juan, el apóstol, decía acerca del conocimiento de Jesucristo que era necesario cuando en el versículo 2:23 de Primera de Juan 2:23, dijo, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Si tú niegas a Jesucristo y quien Él es en verdad, tú estás negando también al Padre, porque el único camino para poder llegar al Padre se encuentra en el Hijo. O cualquiera que niega que Jesucristo estuvo en la carne, chequen, todo espíritu que no confiesa, capítulo 4, versículo 3, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne, no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo,
el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Sí? Si alguien confiesa que Él no vino en la carne, le está negando de forma rotunda a Dios y se está haciendo un anticristo, ¿sí? Porque Él ya vino. ¿Okay? Y entonces, dentro de esta idea de conocer a Jesucristo de forma completa, se encuentra nuestra efectividad en el evangelismo. O sea, si nosotros queremos que conozcan y sean salvos, tenemos que anunciar bien a Jesucristo. Tenemos que anunciar el único por el cual ellos van a llegar a Dios. Si lo anunciamos mal, más bien los vamos a estar condenando, porque aún si creen en una figura que le llaman Jesucristo, pero no es el verdadero Jesucristo, estamos inmediatamente haciendo inefectivo nuestro evangelismo. Pero si les anunciamos de forma correcta, estamos anunciando buenas noticias. O si anunciamos también de forma correcta a Jesucristo, nosotros estamos salvando nuestras propias vidas y estamos aferrándonos a un buen conocimiento de Él. ¿Sí? Estamos haciendo pastores que sean buenos, que sean de acuerdo a una buena doctrina. Estamos haciendo hijos que sean de acuerdo a una buena doctrina. Estamos haciendo padres que sean de acuerdo a una buena doctrina. Y podemos continuar y continuar y continuar, ¿no? Estamos haciendo una iglesia que esté basado y esté firme en el conocimiento de Cristo. 4. Es un tema que revive. Es un tema que revive. ¿Sí? Ya. Cuando Jesucristo habla acerca del Espíritu que Él iba a mandar, Jesucristo en Juan capítulo 14 y capítulo 16, habla acerca de este Espíritu que Él iba a mandar para, para, para convencer a las personas de pecado, ¿sí? Para poder convencer a las personas para que se arrepintieran, para que llegasen a Jesucristo. Ahora, esa parte es súper importante, porque la forma en la que iba a actuar el Espíritu era que cuando la gente estuviese predicando y la gente estuviese anunciando el Evangelio de Dios, ellos iban a ser confrontados por este conocimiento de Dios. Este conocimiento iba a ser hecho vivo dentro de las personas, de modo que ellos sintieran en verdad la lejanía que ellos tenían con Dios, de modo que ellos pudiesen sentir también que existía solamente un camino para poder llegar a Jesucristo a través de este Espíritu que, que utilizaba las palabras del Evangelio o las palabras de las Escrituras para poder llegar a sus corazones, ¿sí? Todo con un solo fin. Y ese fin lo declara Jesucristo en el versículo 14 de Juan 16. ¿Sí? Juan 16, 14. ¿Cuál es el fin por el cual iba a ser mandado este Espíritu? Para poder revivir a la gente, para poder confrontar a la gente y que llegasen al arrepentimiento y llegasen a conocer a Dios. Este es el fin. Versículo 14. Él me glorificará porque tomará lo mío y os lo hará saber. El punto de esto es, el Espíritu está ahí para poder glorificar a Jesucristo, ¿sí? Para a través de Él traer a gente para Dios. Él estaba siendo glorificado, Él estaba siendo ascendido, ¿sí? Él estaba entonces haciendo que gente reviviera, ¿sí? Entonces, si nosotros conocemos a Jesucristo en verdad y lo hablamos bien, el Espíritu actúa para poder cumplir su propósito y este propósito se cumple, revive a la gente para glorificar a Jesucristo, ¿sí? Cuando estudiamos nosotros, cuando proclamamos la doctrina de Cristo, nosotros damos oportunidad al Espíritu de Dios y somos utilizados como un instrumento por Él para poder estar yendo y reviviendo a las personas. O como nos dice Efesios, capítulo 5, versículo 14, diciendo, despiértate, tú que duermes, como un anuncio, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Sí? Te alumbrará Cristo. Estoy anunciándote a Jesucristo. Despiértate, tú que estás muerto, y revive y ve esta gloria de Cristo y sé extremadamente bendecido. Y entonces tenemos a gente que está viva, que está 5, que está viendo que este Jesucristo es un tema que cautiva, ¿sí? Un tema que cautiva. Es un tema que cautiva porque no existe ningún hombre, absolutamente nadie, que sea igual de hermoso que Jesucristo, ¿sí? No existe ninguna pareja que ustedes vayan a tener que sea más amorosa o digna de ser amada
que Jesucristo. ¿Sí? No existe absolutamente ninguna persona, sea tu padre, tu madre, tu hijo, tu hija, que tiene el mismo valor que Jesucristo. Y sin embargo nosotros, que somos tan pequeños, hermanos, y que estamos tan caídos, nosotros podemos observar esta gloria de Jesucristo, porque hemos sido revividos por la predicación del Evangelio. Y a través de ser revividos, ahora podemos ver a aquel que habita, que es Dios en la carne, que habita toda la gloria de Dios dentro de un cuerpo que parecería que es corruptible. ¿Sí? Podemos ver, como nos dice Hebreos capítulo 1, versículo 4, ¿sí? Versículo 3, perdón. Hebreos 1, versículo 3, ¿sí? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, está frente a nosotros. ¿Sí? Aquel que es el resplandor de la gloria de Dios, aquel que es la imagen misma de Dios, de su sustancia, que nos revela toda la idea de quién es Dios, ¿sí? Y quien sustenta hoy en día todas las cosas a través del poder de su palabra, que está de forma activa y que Él manda y dice que cada uno de nosotros lazca en nuestro corazón en otra ocasión y en otra ocasión y en otra ocasión, aquel que está proveyendo la vida de todas las personas y todas las cosas que necesitan para poder estar existiendo, esa persona está frente a nosotros cuando nosotros aprendemos y conocemos esta idea de quién es Jesucristo y está posibilitando todo esto para que podamos tener una relación con Él, ¿sí? Y para que podamos seguir conociéndolo cada día, aun cuando está en una forma que es este, corpórea, que está en el cielo, aún así Él está con nosotros, como su iglesia, a nuestros lados, y se está mostrando y nos está mostrando su gloria hoy y cada día. ¿Sí? Y 6 y último, 6 y último, entonces es un tema que es glorioso. ¿Sí? No solamente es un tema central, un tema polémico, un tema necesario, un tema que revive a las personas, un tema que cautiva a las personas, sino que es un tema que es glorioso. ¿Sí? Es un tema glorioso porque si nosotros entonces somos cautivados por Jesucristo, nosotros empezamos a experimentar todas las riquezas de la gloria de Dios. ¿Sí? Empezamos a experimentar esta gloria presente para cada uno de nosotros. ¿Sí? Somos cautivados. Chequen lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 27, versículo 27, que dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, ¿sí? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, ¿sí? A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Sí? Está anunciándonos las riquezas de la gloria de Jesús, está mostrándonos las riquezas de la gloria de Dios a través de él, como lo describe Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 8, son las inescrutables riquezas de Cristo, aquello que nosotros podemos conocer, inescrutables riquezas de Cristo. Está haciéndonos referencia a esta forma en la cual tendrían que ser tan desconocidos, tan separados de nosotros, y aún así nosotros podemos conocer estas riquezas. ¿Sí? Hermanos, entonces tenemos algo que es extremadamente enorme, que es extremadamente hermoso y que podemos dedicar nosotros una vida entera a poder realizar. ¿Sí? Chequen otra forma en la cual habla Pablo acerca de, ello, de Jesucristo y de la forma en la cual en él se encuentran todas las riquezas de Dios. Y dice en el versículo 3 de Colosenses 2, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Sí? En Jesucristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Sí? ¿O cuál es el efecto que tienen este conocimiento de Dios? En el versículo 3:10, revestidos de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó,
se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Sí? Está hablándonos acerca de cómo es que nosotros nos podemos despojar de nuestro viejo hombre a través de la obra de Jesucristo y somos revestidos, y a través de un conocimiento de Él vamos siendo renovados y renovados y renovados hasta tener un conocimiento pleno de Jesucristo. ¿Sí? Y somos cambiados a la imagen de Jesucristo. Entonces, por esto, hermanos, es muy importante que nosotros vivamos una vida entera como cristianos, movidos por la gloria de Jesucristo, buscándolo con todas nuestras ganas. Y basado en eso, tengo dos cosas que tenemos que tener en mente nosotros, mientras estamos intentando aprender acerca de quién es Jesucristo, ¿sí? De su obra, de su gloria, dos cosas que tenemos que tener en mente. ¿Okay? Esas son las 6 razones por las cuales tenemos que valorar este conocimiento, pero dos cosas que tenemos que tener en nuestra mente mientras estamos conociendo estas cosas de Jesucristo. Y son, primeramente, tenemos que ver nosotros una necesidad del Espíritu de Dios. ¿Sí? Una necesidad del Espíritu de Dios. Si nosotros pensamos acerca de la forma en la que sucede este conocimiento de Jesucristo, vemos que solamente llega a nosotros porque Él lo revela a través de su Espíritu. Existían en su tiempo fariseos que estaban conociendo a Jesucristo, que estaban muy bien versados dentro de las Escrituras, conocían todas las Escrituras, ¿no? Pero que viendo a Jesucristo no estaban viendo absolutamente nada de lo que les acabo de comentar. No estaban viendo nada que fuera glorioso o valioso, que los cautivara, nada que dijera que fuese necesario conocer a Jesucristo. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que observarlo de esa forma. ¿Sí? Tenemos que poder ver a Jesucristo de esta forma y solamente vamos a poder conseguir verlo así si nosotros estamos en una dependencia del Espíritu. Una dependencia que haga que no nos estemos endureciendo con este conocimiento, sino que nosotros seamos emblandecidos, que podamos ser alimentados de Jesucristo a través de este conocimiento que otorga el Espíritu. Que podamos nosotros poder ver con este ojo. Entonces tenemos que anhelar nosotros que este Espíritu esté habitando dentro de nosotros. Que estemos nosotros humildemente acercándonos y diciendo que solamente podemos conocer esto porque Él nos está revelando todas las cosas. ¿Sí? Chequen lo que dice el versículo 13 de Lucas 11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se los pidan. ¿Sí? Esto es importante porque nosotros solamente vamos a poder hacerlo si nosotros pedimos que esté este Espíritu dentro de nosotros. Si nos sometemos a Dios, decimos yo quiero conocerte mejor, solamente lo va a poder hacer por tu Espíritu. Dios provee este Espíritu para mí. ¿Sí? No me permita realizar estas obras solo y ser endurecido por ti. Que diga por mí. Y dos, esta es la primera, que buscamos la dependencia del Espíritu. Pero dos, que también veamos que su gloria es transformadora. Que su gloria es transformadora. O sea, ¿sí? Nosotros, cuando observamos a Jesucristo, si lo estamos observando con su Espíritu, ¿sí? En una dependencia de Él, lo que sucede es que nosotros vemos gloria, vemos algo hermoso, pero esta gloria no se queda ahí, sino esta gloria va y modifica nuestros corazones para que a través de observar esta gloria enorme, nuestro corazón se hace a la imagen de Jesucristo. ¿Sí? Entonces vamos nosotros de gloria en gloria. Se presenta una, se presenta otra. Es cambiado en una ocasión, es cambiado otra vez. Es cambiado otra vez. Cada vez que nosotros estamos observando a Jesucristo, se va modificando nuestros corazones para que nosotros podamos ser más a su imagen, como lo coloca 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Chequen, 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, que dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Se presenta gloria, somos transformados, y entonces nosotros somos hechos a la manera de Jesucristo.
Y entonces este proceso de transformación se llama santificación. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos que tener en mente nosotros que dependemos del Espíritu para poder observar esta gloria y que si estamos observando esta gloria, van a surgir de forma progresiva esta santificación, estos cambios que son internos, que se muestran de forma externa en nuestras acciones, en nuestra forma de comportarnos, en nuestra forma de estar deseando observar todas las cosas. ¿Sí? Entonces tenemos dos deseos que tienen que estar guiándonos a nosotros. Un deseo por ver la gloria de Dios, en este punto, un deseo por ver la gloria de Dios y otro deseo por ser conformados a su imagen. ¿Sí? Ser conformados a su imagen. Que nosotros podamos decir de forma grande, Dios, yo te anhelo, quiero poder verte como, como si fuese un siervo que está anhelando por tener esa agua viva que tú nos provees, que ya probé y es buena, y quiero buscarla de forma grande y ser cambiado dentro de mi corazón en todo sentido. Entonces, un último texto, ¿sí? Salmos 42, versículo 1, presenta esta imagen tan bonita del siervo y dice como el siervo brama, es esta parte de brama, pues hace referencia a cómo es que ansía, busca las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Sí? Entonces, amigos, este estudio va a estarse enfocando en la forma en la que es Jesucristo. Vamos a estar viendo su deidad, vamos a estar viendo su encarnación, pero en todo eso que vamos a estar observando, siempre quiero que vean esta idea, que todo conocimiento de parte de Dios se consigue por una dependencia del Espíritu y se va a conseguir para cumplir un propósito. Y ese propósito es que viendo esta gloria interminable nosotros seamos cambiados y modificados, seamos hechos hijos nuevos, podamos compartir un evangelio que está completo, podamos compartir un evangelio que haga que otras personas, así como nosotros estamos anhelando conocer a Dios y estamos buscándolo un jueves por la noche, también otras personas lo busquen cada mañana, ¿sí? O cada domingo, o cada día, ¿sí? Y lo estén buscando de forma increíble, porque saben que hay un agua ahí, que es lo único que puede saciar todas las partes de sus vidas. Un agua que no se compara con ninguna otra agua, que incluso existen cosas que te dan más sed cuando las tomas. Esta es un agua que está increíblemente llena y está siempre ahí presente y tiene una gloria tremenda, y que podamos compartir esto con las personas, que primeramente nos cambie a nosotros en nuestros corazones y nuestras vidas y transforme nuestras vidas, y a través de eso nosotros podamos mostrar a Jesucristo a las demás personas. Entonces quiero que ese sea nuestro anhelo mientras estamos estudiando la vida y la obra de Jesucristo. ¿Okay? Benny, ¿me ayudas a orar, por favor? Muchas gracias. Señor, gracias, Padre, porque nos permites a todos conectarnos el día de hoy. Gracias por las personas que están aquí, Señor. Gracias por las personas que quizás no pudieron conectarse. Te encargamos, Señor, sus vidas, sus corazones, sus casas. Bendícelos y darles ese sentir de querer estar aquí y aprender más de ti y conocerte más, pues en familia, Señor. Te rogamos y te pedimos que nos ayudes a conocerte más, pero siempre guiados y anclados y sosteniéndonos del Espíritu Santo para que seamos guiados, Señor. Gracias por pues estas seis razones que aprendimos hoy, que nos ayudan a querer, bueno, a valorar y a querer conocerte más, Señor Jesús. Te pedimos que pongas ese sentir en nosotros de conocerte y que nos perdones por a veces reemplazarte por cosas terrenales y temporales que no valen la pena. Perdónanos porque pues a veces más nosotros como jóvenes queremos o buscamos otras formas de felicidad o de estar tranquilos, Señor, que no duran nada, son efímeras, Señor, pero tú eres esa única respuesta y esa única agua que nos va a saciar esta sed tan grande de Dios que tenemos. Así que te pedimos que por favor nos ayudes
a eso, Señor, a estar siempre anclados al Espíritu Santo, que siempre seamos instruidos y redarguidos por Él y que escuchemos tu voz, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, Meni. Bueno, Miguel,